El presidente Trump ha dejado claro que va a utilizar todo el poder de los Estados Unidos de América, todo el poderío de los Estados Unidos para tomar y erradicar a estos carteles de la droga que han actuado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo. Y esto lo saben todos. La mayor amenaza, la amenaza más grave a este hemisferio se encuentra en nuestro propio vecindario. Hoy la línea roja ha sido cruzada y el gobierno de Estados Unidos tiene responsabilidad internacional por las agresiones en curso. Y ese es el motivo por el cual lo que hay que preguntarse es lo siguiente: ¿por quién sonarán las campanas la próxima vez? ¿Por quién doblarán las campanas? Por ello, reafirmamos nuestra plena solidaridad con el pueblo venezolano y con su dirigente, el señor Nicolás Maduro, que en la actualidad está protegiendo la soberanía y los intereses de su patria. Estamos convencidos de que todos deberían hacer lo propio para defender el derecho internacional. Esto por los Estados Unidos en las costas de Venezuela constituye un verdadero acto de agresión, totalmente flagrante. La responsabilidad de Washington por las consecuencias catastróficas de este comportamiento, un comportamiento de cowboy, van a ser evidentes. Y tenemos pues todos los motivos para creer que lo que en la actualidad están haciendo los Estados Unidos contra Venezuela no es una acción puntual. Se trata de una intervención que podría convertirse en un modelo para futuras acciones militares contra otros estados latinoamericanos, de acuerdo con lo que hoy se ha dado en denominar el corolario Trump de la doctrina Monroe. Y queremos seguir siendo una región de paz, respetuosa del derecho internacional y de las buenas relaciones entre vecinos. Señor presidente, en vista de lo anterior, la fuerza militar reunida y mantenida por los Estados Unidos en las proximidades de Venezuela y el bloqueo naval recientemente anunciado constituyen violaciones de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, deben cesar de inmediato e incondicionalmente en favor del uso de los instrumentos políticos y jurídicos de amplia disponibilidad. Los actos de los Estados Unidos se ingieren en la soberanía y en los intereses legítimos de otros países y constituyen una grave violación de la Carta y del Derecho Internacional, así como una amenaza a la paz y la seguridad, tanto en América Latina como en Caribe. Bueno, saludo cordial amigos. Hoy presenciamos una batalla campal en el Consejo de Seguridad de la ONU. Muchas declaraciones en contra de Estados Unidos, también Estados Unidos con su posición respecto a las acciones militares del Comando Sur con la excusa de la lucha antidrogas del Plan Lanza del Sur que lleva a cabo el Departamento de Guerra de los Estados Unidos en el Mar Caribe y la inminente agresión que se viene hacia Venezuela por parte de Estados Unidos y las denuncias por parte de Caracas con respecto a lo que está pasando con los petroleros que se están incautando cerca de las costas venezolanas. Así que los invito, les traigo mucha información y en las últimas horas el gobierno de Estados Unidos trasladó esta semana el traslado de un gran número de aeronaves de operaciones especiales, tropas y equipos a la región del Caribe. Así lo está revelando el Wall Street Journal este 23 de diciembre mientras aumenta la presión sobre Nicolás Maduro en Venezuela desde distintos flancos. El medio citado detalla que dicha acción de la administración Trump estaría pensada para darle a la Casa Blanca opciones adicionales para una posible acción militar en Venezuela, según indicaron fuentes estadounidenses y datos de seguimiento de los vuelos de fuentes abiertas al diario. Tenemos una armada masiva formada, la más grande que hemos tenido jamás y por mucho la más grande que hemos tenido en Sudamérica, dijo el presidente Trump el lunes. Adicionalmente adelantó que pronto comenzaría el mismo programa en tierra, es decir, los ataques a puntos objetivos militares en tierra en Venezuela. ¿Qué aviones y qué tropas fueron desplegadas? Dice el diario norteamericano, estos son los detalles, se trata de al menos 10 aeronaves tipo CB-22 Osprey de rotores basculantes utilizadas por fuerzas de operaciones especiales que despegaron desde la base aérea Cannon en Nuevo México y llegaron al Caribe en la noche de lunes. Además de esto, unos aviones de carga C-17 procedentes de las bases del ejército Fort Stewart y Fort Campbell llegaron este mismo 22 de diciembre a Puerto Rico, de acuerdo con los datos de seguimiento de los vuelos. Otro funcionario indicó al diario estadounidense
estadounidense Wall Street que estos aviones llevaban tropas militares a bordo, aunque no señaló cuáles o qué equipos llevaban consigo. Si se tienen en cuenta los grupos que operan en cada fuerte, se podría tratar del ala 27 de operaciones especiales y el 160 regimiento de aviación de operaciones especiales, que están entrenados para apoyar misiones de infiltración y extracción de alto riesgo, así como para proporcionar apoyo aéreo cercano y apoyo de combate. Por otro lado, los Rangers del ejército también habrían podido haber viajado en estas aeronaves. Los miembros de este grupo cuentan con un entrenamiento para tomar aeródromos y brindar seguridad a las fuerzas especializadas como los SEALs, Team 6 o Delta Force durante misiones precisas de captura o eliminación de objetivos. ¿Pero qué responde el gobierno de Estados Unidos? El diario Wall Street Journal consultó la Casa Blanca y el Departamento de la Defensa sobre este movimiento de sus fuerzas militares, pero no dieron comentarios al respecto. Por otro lado, un portavoz del Comando Sur señaló que es una práctica estándar rotar rutinariamente equipos y personal en cualquier instalación militar, añadiendo como práctica habitual por razones de seguridad operativa no divulgar detalles ni comentarios sobre activos o personal de Estados Unidos, ni revelar detalles de operaciones o rutas específicas en un episodio estelar de la serie política que están protagonizando hace 4 meses Donald Trump y Nicolás Maduro, que señala a Estados Unidos de ser el líder del cartel de los soles, presunto cartel que funciona en Venezuela, pero que Caracas niega rotundamente. Se han lanzado esta semana varios mensajes subidos de tono este lunes. Mientras el primero le advirtió a su homólogo que sería inteligente dejar el poder en Caracas, Trump a Maduro, el segundo apuntó a que no se puede querer gobernar el mundo buscándole líos a otros países. Pero más allá de estos titulares que protagonizan sus comentarios y hasta la ironía implícita en varios de ellos, lo cierto es que el intercambio llega como antesala de la sesión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que abordó este despliegue militar de Washington en el Mar Caribe con sus ataques letales, el bloqueo a los petroleros que salen de Venezuela. Pues bien, fiel a la retórica de acusaciones y amenazas que con el tiempo ha dejado de ser veladas, Trump respondió sin rodeos a la pregunta sobre si la estrategia de Estados Unidos es sacar a Maduro del poder en Venezuela. Dijo en la última jornada: creo que probablemente sí, no puedo asegurarlo, eso depende de él, de lo que quiera hacer, creo que sería inteligente que lo hiciera, pero ya lo averiguaremos. Y luego envió una advertencia de manera de dardo, señalando que si el líder venezolano quiere hacer algo, si se hace el duro será la última vez que lo haga. Por su parte, a más de 3.000 kilómetros de distancia en Caracas, Maduro pareció darle un consejo a su homólogo estadounidense sobre cómo gobernar, diciendo lo siguiente: pienso que el presidente Trump lo pudiera hacer mejor en su país y en el mundo, le iría mejor, ¿verdad? Dentro de su país, con los temas económicos sociales, le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. Cada presidente en lo suyo, declaró en un acto transmitido a través de la televisión nacional. Maduro lanzó su propio dardo con rumbo al norte. Imagínate que yo perdiera mi tiempo en vez de ser presidente de Venezuela, pensando en meterme con otros países, buscar problemas y líos en otros países, querer gobernar el mundo, ¿verdad? Estaría haciendo muy mal. Pues bien, vamos a centrarnos en qué pasó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este martes. Se opone a todos los actos de unilateralismo y acoso de Estados Unidos contra Venezuela, así como la intromisión de Washington en los asuntos internos de ese país sudamericano. Esto lo ha dicho China en las últimas horas, y voy a citar qué fue lo que dijo el funcionario representante de la República Popular de China ante el Consejo de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo hoy. China se opone a todos los actos de unilateralismo y de acoso. Todos los países deben defender su dignidad soberana. Estamos en contra de toda aquella medida que vulnera los principios y los fines de la Carta de la ONU y que se ingiera en la soberanía y en la seguridad de un tercer estado, puntualizó el embajador alterno de Pekín ante el organismo Heng Xuan. En la misma línea expresó la oposición del país asiático a la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la injerencia externa en los asuntos de Venezuela, sobre pretexto, dice el funcionario, de las sanciones unilaterales ilícitas y de una jurisdicción que no tiene fundamento en el derecho internacional y que tampoco ha sido autorizada por el Consejo de Seguridad. Esto aunado en las últimas declaraciones en protesta por el reciente incautamiento de un petrolero que tiene relación con una empresa privada de China. ¿Qué fue lo que le dijo a Estados Unidos? Adicionalmente, el funcionario de Pekín pidió a Estados Unidos que oiga, que escuche, que no se haga el de la oreja mocha, el justo llamado de la comunidad internacional y que de inmediato detenga estos actos, la agresión contra Venezuela, y evite que se recrudezcan aún más las tensiones. Los actos de los Estados Unidos
se ingieren en la soberanía y en los intereses legítimos de otros países y constituye una grave violación de la Carta y del Derecho Internacional, así como una amenaza a la paz y la seguridad, tanto en América Latina como en Caribe. Ha dicho China, exhortamos a Estados Unidos a que respete la seguridad de la navegación de los países de la región y la seguridad y los derechos que gozan los países de la región en virtud del derecho internacional, demandó el diplomático. Asimismo, la República Popular de China sugirió a Washington llevar a cabo una cooperación judicial habitual dentro de los marcos existentes, al tiempo que exigió el levantamiento de las sanciones unilaterales contra Caracas y más esfuerzos para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en América Latina y dentro del Caribe. Latinoamérica y el Caribe son una parte importante del sur global y son una fuerza vital a la hora de mantener la paz y la estabilidad del mundo y promover el desarrollo y la prosperidad a nivel mundial, valoró el diplomático tras destacar que su país respalda que la región permanezca como zona de paz. Bueno, esta fue la advertencia y la denuncia que hizo China en el Consejo de Seguridad. Ahora veamos cuál fue la alerta de Venezuela a los miembros de la ONU, pero Maduro no se quedó únicamente con las declaraciones frente a las cámaras, porque este lunes también envió una carta de manera de alerta a los 193 miembros de la ONU en la que denuncia la escalada de agresiones de extrema gravedad para Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos que sufre Venezuela. Además advierte que los efectos de estas acciones trascienden las fronteras del país, amenazan con desestabilizar a toda la región y al sistema internacional en su conjunto. La misiva compartida por el ministro de Relaciones Exteriores venezolano Iván Gil declaró que Washington mantiene desde mediados de agosto el mayor despliegue naval aéreo en el Mar Caribe que se haya visto en las últimas décadas, incluyendo un submarino nuclear frente a las costas del país, y apuntó a que esta presencia militar, sumada a la operación Lanza del Sur, que Washington lanzó oficialmente en noviembre junto a al menos 29 ataques letales de la Casa Blanca contra embarcaciones en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental, no son incidentes aislados. Por el contrario, lo consideró Iván Gil como una práctica sistemática del uso letal de la fuerza fuera de todo marco legal internacional. De ahí a que el texto señala también que estas acciones representan una violación sistemática de los marcos jurídicos internacionales. Nicolás Maduro en Venezuela argumenta que Estados Unidos actúa al margen de la Carta de las Naciones Unidas, nombra la Convención de Ginebra de 1949 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Venezuela no ha cometido ningún acto que justifique esta intimidación militar, destaca. La carta también menciona la incautación de 2 buques petroleros, ya serían 3, de Venezuela, que ejecutaron a fuerzas estadounidenses señalándolo de secuestro y robo. Según la misiva, las embarcaciones llevaban aproximadamente 4 millones de barriles de petróleo y al reiterar sus denuncias de que estas operaciones constituyan actos de piratería, Venezuela explicó que bajo el derecho internacional este término se entiende como actos ilegales de violencia, detención o depredación cometidos en alta mar contra buques y su carga. Este fin de semana las fuerzas estadounidenses incautaron el buque Centuries con bandera de Panamá apenas días después de que incautaron el barco Skipper el pasado 10 de diciembre. En ambas ocasiones Caracas tildó estas acciones de piratería internacional, denunciando desde ese momento que la Casa Blanca busca es apoderarse del petróleo de Venezuela. Además, Washington ejecutaba este lunes la persecución, como se lo digo, del petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela. La Guardia Costera de Estados Unidos estaría en la persecución activa de un buque sancionado, declaró un funcionario estadounidense a la agencia de noticias Anadolu. También añadió que la embarcación lleva una bandera falsa y estaría sujeto a una orden judicial de incautación. Ahora, Estados Unidos no tiene potestad para intervenir buques en aguas internacionales, pues la soberanía exclusivamente del país al que corresponde la bandera que izan. Lo único que puede hacer Washington, de acuerdo a la ley internacional, sería inspeccionar el buque si se sospecha que la bandera no es verídica. Nada ni nadie nos detendrá. Venezuela celebró la meta petrolera cumplida en plena presión de Estados Unidos. En este sentido, la misiva firmada por parte de Maduro advierte que si se tolera el uso unilateral de la fuerza, la ejecución de civiles, la piratería y el saqueo de los recursos de estados soberanos, el mundo se encaminaría a un escenario de confrontación global de proporciones imprevisibles. Y un dardo más, resaltó, la historia nos ha enseñado que la inacción frente a la agresión y al desprecio por el derecho internacional tiene consecuencias devastadoras. Sobre el futuro del petróleo a bordo de los buques incautados por Estados Unidos, Trump confirmó este lunes que el país se quedará tanto con el crudo como con las embarcaciones. Lo conservaremos, quizás lo vendamos, quizás lo conservemos, quizás lo usemos en las reservas estratégicas. También los conservaremos, los barcos, declaró. Los comentarios ocurren en menos de una semana después de que el mandatario ordenara el bloqueo total y completo a todos los
petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. El pasado 16 de diciembre, si bien Caracas calificó inmediatamente esta medida como irracional y grotesca amenaza en su misiva a la ONU, a los miembros del Consejo mencionó consecuencias más amplias con efectos globales. El bloqueo y la piratería contra el comercio energético venezolano impactarán el suministro de petróleo y energía, además de incrementar la inestabilidad de los mercados internacionales. También habrá un golpe para las economías de América Latina, el Caribe y el mundo, especialmente de los países más vulnerables. Y lanzó una advertencia más: la energía no puede convertirse en un arma de guerra ni en un instrumento de coerción política. Ahora, la sesión urgente que sostiene el Consejo de Seguridad de la ONU en la tarde de este martes llegó cargada con mensajes que intercambiaron Maduro y Trump justo después del más reciente ataque letal en el Pacífico Oriental que mató a una persona. Con esta operación, Washington ya ha lanzado al menos 29 ataques desde septiembre, lo cual ha cobrado la vida de por lo menos 105 personas en una ofensiva que la Casa Blanca justifica como la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, expertos y líderes han señalado que quienes iban en las embarcaciones atacadas por el Pentágono son civiles y sus supuestos vínculos con el narcotráfico no justifican el uso de la fuerza letal, por lo que las acciones significan ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones de los derechos humanos señalan además que los operativos letales violan el derecho internacional. El representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, afirmó este martes que Estados Unidos traspasó la línea roja en medio de la escalada de hostilidades en contra del país caribeño. Durante el debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, aseguró que Estados Unidos comete un crimen contra la paz con sus recientes acciones como la incautación de buques petroleros o el bloque naval sobre la nación. Hoy la línea roja ha sido cruzada y el gobierno de Estados Unidos tiene responsabilidad internacional por las agresiones en curso, aseguró el diplomático. Hoy la línea roja ha sido cruzada y el gobierno de Estados Unidos tiene responsabilidad internacional por las agresiones en curso. Advirtiendo que Washington está imponiendo el caos y la destrucción en las relaciones internacionales del mismo modo en que lo hicieron los actores malignos que provocaron la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, le dijo puntualmente al representante esloveno, como actual presidente del Consejo de Seguridad, de que se trata de una masiva violación de toda la arquitectura jurídica internacional, una grotesca ofensa violatoria de toda norma civilizatoria. El representante permanente mencionó algunas resoluciones de la ONU para desnudar la ilegalidad de estas acciones. En una de ellas citó que independientemente de que haya o no declaración de guerra, el bloqueo de los puertos o de las costas de un estado por las fuerzas armadas de otro estado se constituye en un acto de agresión. Una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz que extraña responsabilidad, manifestó Moncada. El territorio de un estado no podrá ser objeto de adquisición por parte de otro estado como resultado de la amenaza o el uso de la fuerza, insistió. Bajo esta línea lamentó la total impunidad con la cual la administración de Trump viola abiertamente los instrumentos del derecho internacional con los cuales tiene obligaciones jurídicamente vinculantes. Rusia volvió a condenar este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU la actual agresión que ejecuta Estados Unidos contra Venezuela, señalando que Washington podrá entender la práctica de la intervención a otros estados. Es evidente la responsabilidad de Washington por las catastróficas consecuencias de tal comportamiento. Un cowboy para los residentes del país bloqueado, afirmó el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia. Tenemos todos los motivos para creer que lo que está en la actualidad está haciéndolo los Estados Unidos contra Venezuela no es una acción puntual, se trata de una intervención que podría convertirse en un modelo para futuras acciones militares contra otros estados latinoamericanos, con base en el corolario Trump a la doctrina Monroe, la directriz de la política exterior que ha adoptado la Casa Blanca para el hemisferio occidental, expresó. Esto por los Estados Unidos en las costas de Venezuela constituye un verdadero acto de agresión, totalmente flagrante. La responsabilidad de Washington por las consecuencias catastróficas de este comportamiento, un comportamiento de cowboy, van a ser evidentes. Y tenemos pues todos los motivos para creer que lo que en la actualidad están haciendo los Estados Unidos contra Venezuela no es una acción puntual, se trata de una intervención que podría convertirse en un modelo para futuras acciones militares contra otros estados latinoamericanos, de acuerdo con lo que hoy se ha dado en denominar el corolario Trump de la doctrina Monroe. Asimismo, Nevencia condenó las acciones de Estados Unidos contra Venezuela como un auténtico acto de agresión y subrayó que Moscú reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano. En ese sentido, Nevencia señaló que Rusia condena enérgicamente la captura de los petroleros por parte del ejército estadounidense y la imposición efectiva de un bloqueo marítimo. Es el motivo por el cual lo que hay que preguntarse es lo siguiente: ¿por quién sonarán las campanas la próxima vez?
¿Por quién doblarán las campanas? Por ello, reafirmamos nuestra plena solidaridad con el pueblo venezolano y con su dirigente, el señor Nicolás Maduro, que en la actualidad está protegiendo la soberanía y los intereses de su patria. Estamos convencidos de que todos deberían hacer lo propio para defender el derecho internacional. El representante permanente de Rusia ante el organismo Massin Nevencia, en la intervención en el Consejo de la ONU, precisó que el bloqueo ilegal impuesto por Estados Unidos a la costa de Venezuela es un auténtico acto de agresión claramente responsable de las consecuencias de este comportamiento que tiene para los habitantes del país. Por su parte, Venezuela advirtió este martes ante el Consejo de las Naciones Unidas que su país no representa una amenaza contra ningún estado, sino que ese rol lo juega actualmente el gobierno de Estados Unidos. Si en 1945 ese país fue una fuerza al servicio del bien, hoy se ha transformado en un estado que amenaza el multilateralismo y el derecho internacional. El mundo debe saber que la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el actual gobierno de los Estados Unidos. Hemos solicitado esta reunión conscientes de que el gobierno de Estados Unidos no permitirá a este órgano aprobar una decisión que ponga freno a su plan siniestro. Refirió para luego relatar que ya en noviembre pasado la delegación estadounidense se opuso a un acuerdo para condenar ataques contra civiles en alta mar, así como para la activación de mecanismos de resolución pacífica de controversias. El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, señaló este martes ante el Consejo de Seguridad que la agresión de Estados Unidos contra su país y la incautación de sus embarcaciones petroleras en el Mar Caribe son actos que pueden ser considerados peor que la piratería. Pues en este caso, el uso ilegal de la fuerza de un Estado para ejecutar robos en alta mar es peor que la piratería, Pues en este caso no se trata del robo planificado de barcos comerciales, lo cual evidencia el nivel de intencionalidad y de la violación de sus derechos de navegación en aguas internacionales, sino de la anexión de facto de todo el Mar Caribe por parte de una potencia naval. El mundo debe saber que la amenaza no es Venezuela. La amenaza actual es el gobierno de Estados Unidos, expresó el funcionario, recordando que los 29 ataques realizados por las tropas del Comando Sur en el Caribe a través de bombardeos unilaterales han dejado al menos 101 civiles sin vida, sin derecho a la defensa y sin respetar la presunción de inocencia de los que supuestamente los acusa Washington. Los hechos en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico efectuados por el gobierno son una primera evidencia de su plan para imponer el poder en la región en flagrante violación del derecho internacional y los derechos humanos, dijo Moncada con respecto a lo que calificó asesinatos extrajudiciales de civiles en la región. El embajador de Venezuela ante la ONU afirmó durante su intervención en el Consejo de la ONU que Estados Unidos realiza provocaciones en el contexto de hostilidades contra el país sudamericano para presentarse como la parte agredida y escalar un conflicto. El gobierno de Estados Unidos, el agresor, requiere de su aparato de propaganda que lo presente ante el mundo como el agredido para iniciar un conflicto armado, advirtió Moncada. Durante su intervención como país invitado ante el Consejo de la ONU, el embajador venezolano denunció la peligrosa manipulación y manifestó que su país no perderá la serenidad en la defensa de la paz. En su opinión, la administración estadounidense representa una amenaza para toda la región que desde 2014 se ha declarado en zona de paz. Moncada se refirió a las acciones hostiles como incursiones militares no notificadas en la región de información de vuelo de Venezuela, lo que buscaría generar un episodio de choque directo y así fabricar una provocación que les permite invocar falsamente el artículo 51 de la Carta de la ONU, que establece el derecho a la defensa legítima en caso de un ataque contra un miembro de ese organismo internacional. De este modo, acusó al gobierno de Estados Unidos de ser un actor irresponsable ante la comunidad de las naciones que pretenden convencer al mundo de que la ley es para estricto cumplimiento de todos, menos para el gobierno norteamericano. El representante de Brasil ante el Consejo de la ONU, Sergio Franca Danés, pidió este martes a Estados Unidos que cese de inmediato el bloqueo naval anunciado por Venezuela, al advertir que la medida aumenta la tensión en la región y puede generar consecuencias humanitarias y que debe ser sustituida por mecanismos diplomáticos en el marco del derecho internacional. Queremos seguir siendo una región de paz, respetuosa del derecho internacional y de las buenas relaciones entre vecinos. Señor presidente, en vista de lo anterior, la fuerza militar reunida y mantenida por los Estados Unidos en las proximidades de Venezuela y el bloqueo naval recientemente anunciado constituyen violaciones de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, deben cesar de inmediato e incondicionalmente
en favor del uso de los instrumentos políticos y jurídicos de amplia disponibilidad. En la reunión, Franca Danés agradeció la convocatoria, dejó claro que su país es un firme promotor y defensor de la Carta de las Naciones Unidas, del multilateralismo y de la solución pacífica de controversias, recordando además que Brasil es vecino y amigo de Venezuela, con una extensa frontera compartida y profundos lazos históricos, sociales y económicos, subrayando que cualquier acción relacionada con paz y seguridad internacional debe regirse estrictamente por la Carta de la ONU. Recordó que el documento establece la prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo en el marco del derecho de la legítima defensa previsto en el artículo 51. También advirtió que los principios obligatorios y universales, sin excepciones, basados en intereses o proyectos ideológicos, geopolíticos o económicos, señalando que las diferencias entre Estados deben resolverse pacíficamente y en caso necesario mediante mecanismos jurídicos internacionales como la Corte Internacional de Justicia. En ese mismo modo, el representante de Brasil afirmó que también es incompatible con la Carta cualquier perturbación del comercio internacional de un Estado miembro mediante el uso o amenaza del uso de la fuerza sin la debida y formal autorización del Consejo. Reiteró que las medidas unilaterales no tienen respaldo en la Carta de la ONU y subrayó que América Latina y el Caribe han optado de forma firme, universal e irreversible por la paz. Por su parte, México instó este martes a privilegiar los canales diplomáticos y actuar con contención y con cautela para dar fin a la agresión y la escalada que ejecuta Estados Unidos contra Venezuela tras varios meses de activa presencia militar en las aguas del Mar Caribe. Así lo señaló el representante mexicano ante la Organización de las Naciones Unidas, Héctor Vasconcelos, durante la intervención ante el Consejo de la Seguridad del organismo, donde se aborda la agresión hacia Venezuela. Ninguna diferencia entre estados debe resolverse mediante amenazas o el uso de la fuerza. La historia demuestra que la amenaza o el uso de la fuerza conducen invariablemente a mayor sufrimiento humano y a la erosión del orden jurídico internacional, señaló el diplomático. Vasconcelos recordó que América Latina y el Caribe se han caracterizado históricamente por ser una zona de paz y por ello México siempre aboga por que la región se mantenga así para garantizar la seguridad internacional. El diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver el largo plazo de las diferencias existentes, dijo. La delegación de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ratificó este martes que mantendrá las sanciones unilaterales contra Venezuela, tras elevar aún más el tono en contra del gobierno del presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro. Impondremos y haremos respetar las sanciones al máximo para privar a Maduro de usar los recursos para financiar al cartel de los soles y al Tren de Aragua, afirmó el embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz. En la misma tónica que el presidente estadounidense Trump, el diplomático afirmó que la administración republicana usará todo el poder de Estados Unidos para combatir los cárteles en la región, pese a que hasta ahora Washington no ha presentado resultados fehacientes del combate a ese flagelo en el Caribe. Del mismo modo, el diplomático no presentó pruebas de sus declaraciones contra el gobierno de Venezuela, esbozadas en el mayor órgano dedicado a mantener la paz mundial. En cambio, aseguró que el país sudamericano es la principal ruta para los estupefacientes ilícitos en el hemisferio occidental, pese a que datos de organismos internacionales desmienten esta información. No reconocemos a Nicolás Maduro ni a sus secuaces como gobierno legítimo de Venezuela, dijo Waltz, quien tildó al mandatario de ser fugitivo de la justicia estadounidense. Candente el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que se vivió hoy? Lo leemos en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta la parte final de este video. Les agradecemos su tiempo. Nos ayuda bastante su reacción, sus comentarios en la cajita de respuestas y la reacción con el pulgar arriba. Un abrazo, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.